conducido por Sandra Pestana. Sintonía 1420 AM presenta Las Cosas de Sandra o Sandra y sus Cosas, conducido por Sandra Pestana. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es... ¿qué día? 20. Mire que 20, 14. 14 de septiembre. Yo quiero que sea 20 y pico para que sea el revocatorio, pero no parece que no. Pero bueno, creo que me adelanté. Las 3:01. Bienvenidos a su programa, Las Cosas de Sandra o Sandra y sus Cosas. En los controles, mi querido Carlos González. Además, estoy acompañado también por el Mago Martínez. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. Todos bajo la dirección de la doctora Ana Mireya Obregón y quien les habla como siempre, Sandra Pestana Lino, certificado de locución 47.750. Hoy tenemos un invitado muy especial y además como que dio un giro al programa anterior que bueno, que fue un poquito más pesadito porque bueno, estuvimos como invitados, gracias Eduardo por haber estado con nosotros, pero pertenece al oficialismo y hoy tenemos una tocaya, colega, paisana, que se llama María Fátima Suárez. Usted se puede imaginar por qué lo estoy diciendo, ¿no? Porque es Portu, que vivan los Portu. Así es. Bienvenida, Fátima. Gracias por la invitación. Pero mira, en la elaboración de este programa tenemos a César Valderrama y nos escribió algo muy lindo, ¿no? Desde las llanuras de Rómulo Gallegos, pasando por Florentino y el Diablo, conocemos que hay mujeres que se han abocado por la pelea por dejar en su camino sembradas luchas sociales, porque hay algo especial en ellas que hoy queremos descubrir. Algunas son madres, otras hijas, de mujeres que se encaminaron en esas tareas. Nuestra invitada de hoy es una de ellas, una luchadora incansable, diputada a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital del Circuito 1. Sucre, Katia, El Junquito y La Pastora. Así que toda esa gente se tiene que empezar a conectar por www.sintonía1420.com para, bueno, realizarle sus preguntas a nuestra querida diputada de la oposición. Okay. Suena feo un poquito esa palabra de la oposición. A mí me gusta más decir que somos de la unidad democrática, porque oposición siempre vas a hacer cuando estás en contra de una idea o de una postura, y puedes estar tú en el gobierno y estar en contra de una postura, y puedes ser oposición. Bueno, ¿entiendes? Desde ese punto de vista. Ves que es portugués e inteligente, es verdad, porque entrevistando a gente del oficialismo, por supuesto no están muy de acuerdo o no están de acuerdo con muchas de las cosas que están sucediendo. Ellos serían oposición. Serían oposición. Entonces, tú serías de la unidad. Yo sería Fíjate de la unidad que yo me voy a salir un poquitico de mi libreto habitual. Y yo soy de una de las que opinaba que el movimiento de la MUT tenía que morir en el 2014. Y crear con otro nombre, porque nosotros los venezolanos asociamos todo con algo, ¿no? Y recordar lo que pasó en el 2014, además como lo quisieron poner el oficialismo, que todo fue culpa nuestra, cuando de verdad fue el momento de que podríamos haber salido airiosos de una situación. Ajá. Yo decía, ¿por qué no le cambiaron el nombre? ¿Tú nunca lo has pensado, María Fátima? Yo digo que no lo cambiaron porque también dar cambios constantes de nombre le das la sensación a la gente también de inestabilidad. Entonces, ¿cómo podemos decir que todos los que estamos aquí en esta fracción, que es la unidad, que tenemos pensamientos distintos, que a veces estamos opositores nosotros mismos, o sea, oposición interna, porque tenemos ideas distintas de algunas cosas, pensamos distinto, pero que igualito hacemos los esfuerzos para ponernos de acuerdo? Si yo todo el tiempo cambio el nombre para tener una estructura distinta, pero que el objetivo es el mismo, al final yo estoy vendiendo una figura como muy inestable, y en la verdad y al final lo que queremos es llegar al objetivo, que es un cambio, que es cambiar este modelo político, y que necesariamente tenemos que participar todos así, pensemos distinto, y la unidad es un ejemplo de eso, porque tenemos centro derecha, centro izquierda, centro centro, humanista, no humanista, o sea, tenemos muchos pensamientos políticos, y esos pensamientos políticos son formas de ver el Estado, formas de gerenciar un país, y entonces no es fácil ponernos de acuerdo. Una chica joven, guapa como tú, bueno, mira, estoy hablando de españoleta y todo, bueno, pero tú sabes que Sandra es así, las cosas mías son así. Estás viendo mucho el canal español. ¿Qué motivación? Bueno, cosas que se llevan en la sangre. ¿Qué motivación llega a María Fátima Suárez a entrar al juego político en Venezuela con ese currículum tan bueno que tiene? Además que eres egresada en la Universidad Católica Andrés Bello,
que usualmente, no, bueno, que Capriles también es de la Católica, no, son más los que entran al ruedo político la gente que estudia en la UCB. En la UCB o en institutos públicos, que realmente en las instituciones privadas como la Católica, por ejemplo. Y además que tienen una amplia trayectoria en lugares populares, pues digamos así, ¿no? ¿Qué te hizo a ti entrar en ese tema? Yo creo que en principio... Porque eres relacionista público, disculpe que te interrumpa. Relaciones industriales, que tiene que ver con recursos humanos, que tiene que ver con el talento humano, que tiene que ver con el capital humano, que es lo que muchas veces que es lo que tenemos muchísimo ahorita en el país, pero que hay que hacerlos que produzcan. O sea, hay que formarlos, hay que adiestrarlos, o sea, todas esas competencias que debe tener una persona para lograr progresar, lo tenemos como un diamante sin pulir. Entonces nosotros, como los relacionistas industriales, los expertos en recursos humanos, uno como que va orientando a esas personas para que en una empresa, en una organización crezcan y ayuden a la organización a cumplir su fin. En un país es exactamente igual. O sea, es darle el adiestramiento, la formación, la educación a la gente y ir encaminándola para que ellos tengan progreso propio y ayuden al país a progresar también. Ahora, ¿qué me motivó? Yo pienso que en principio, bueno, eso tiene que ver mucho con el hogar de uno, definitivamente, tiene que ver con los valores. Uno cuando tiene hijos de inmigrantes y que los inmigrantes están como en un proceso de adaptación a un país que no es de ellos, muchas de las formas que tienen para adaptarse es ayudando al más vulnerable. O sea, es la típica mamá que de repente aprende a hacer ensalada de gallina, que no es su típico plato, pero lo hace para compartirlo en el colegio con los demás chamos. Entonces, en ese compartir, terminas teniendo como una vocación al servicio. O sea, que tu mamá hacía torta negra y tú la llevabas al colegio y por eso te querían, ¿verdad? Exacto. Los portugueses que me están oyendo saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Y las galletitas. Las brobas de miel que no son propias de Bocé, ¿no? No son propias, pero me encantan. Te encantan, yo las hago ricas. Bueno, me tienes que regalar, ya sabes. Pero bueno, cosas como esas es parte. Luego, también en la universidad pienso que fue un factor muy importante porque la Universidad Católica, a pesar de que es de padres jesuitas, los padres jesuitas tienen una vocación de servicio público y servicio social. Y yo tuve el gran placer de que el padre Ugalde me diera clase. Wow, el padre Ugalde. Y el padre Ugalde, recuerdo que en una de las materias, aunque no era obligatorio, nos dio la idea de que hiciéramos trabajo social. Es decir, a pesar de que hoy en día cuando estás en la universidad te obligan a tener trabajo social. En mi época no era obligatorio y lo hacíamos igualito. Entonces, a donde nos tocaba ir a La Vega. A La Vega, exacto. Me acuerdo que teníamos que ir a La Vega, darte, no sé, tareas dirigidas una tarde, y tú cumplías eso y eso a lo mejor te valía un punto en la materia, un solo punto, pero era como muchas tardes que tú ibas y compartías con gente y ayudabas a gente. Entonces eso también te va sembrando la semillita de ayudar al prójimo de alguna manera. Luego, por supuesto que en ese afán tú dices, bueno, centro de estudiantes, porque uno se preocupa, bueno, el deporte, la cosa, que no hace falta cosas, no puede ser que una carrera, por ejemplo, la mía es más de mujeres que de hombres. Entonces, porque el centro de estudiantes lo conforman hombres, ¿dónde están las mujeres? 90% mujeres y el centro de estudiantes es puro de hombres, no puede ser. Mujeres al poder, vamos a encaminar. Esta mujer tenía que haber estudiado en la Universidad Central de Venezuela, se equivocó, no en la Católica. Mujeres al poder, bueno, pero en ese interín, bueno, pasé por esas etapas y luego, una vez que te gradúas, uno se pone en el rol de, bueno, soy profesional, tengo que aprender de lo que lo que estudié, ponerlo en la práctica, cómo superar, ir subiendo niveles, y entra el tema de Chávez. Entonces, claro, al principio tú veías las posiciones encontradas de gente incluso profesional que decía que había que haber un cambio, que si la Cuarta República, que si aquello. Bueno, en ese interín ya viene el evento ¿te acuerdas? Uno de la Plaza Altamira, que el tema de los trabajadores de PDVSA. Sí, bueno, que fue realmente lo que hizo la implosión social fue lo de PDVSA, fue ¿no? Lo de PDVSA, bueno, yo recuerdo que mi jefa, su esposo, trabajaba en PDVSA, entonces el tema que pobrecito, que los votaron, que los sabes, todo. Sí, se quedaron sin nada, se quedaron sin nada, de hecho creo que todavía ni siquiera nos han liquidado, que eso es parte de... No, ya eso murió. Ya eso murió, pero más allá de eso, yo decía, no, pero es que típico, que estamos en una mesa redonda almorzando, y entonces él echaba el cuento, ¿no? Que si es esto, que si el gobierno esto, que si hacíamos, si yo fuera en el gobierno haría esto, si estuviese en la oposición haría eso. Y yo dije, bueno, es que ya basta que nosotros pensemos en qué haríamos si no practicamos y no actuamos. Y ahí decidí, bueno, en inscribirme en cuanta cosa de verdad.
Súmate, Primero Justicia, Acción Democrática. Yo me inscribí en todas esas cosas y me llamaron fue de Primero Justicia. Y empecé en Primero Justicia a hacer trabajo, por supuesto. Cuando tú entras en una organización política, tú empiezas como que desde abajo, cuál organización, cuál empresa, tú empiezas como que de un nivel raso, claro, y vas subiendo, pero según tu talento y según tu trabajo. La diferencia es que no es remunerado, es voluntario. Entonces, ¿sabes? Es un reto de cómo dar un poquito de lo que yo aprendí en la universidad, cómo dárselo a la comunidad, cómo regalarle eso a la comunidad y cómo a través del mismo partido, un partido político, puedo aportar ideas para cambiar lo que yo considero que está mal. O sea, si estoy en una mesa tomando café y diciendo, si yo fuera política haría esto, ¿cómo hacerlo realidad? Y entonces, bueno, empecé en la parroquia San Juan, que es donde a lo que representas ahorita, ¿no? No ahorita. No, ahorita estás en Sucre, Katia, el Junquito y la Pastora. Pero estaba en la parroquia San Juan. Bueno, y comencé visitando los sectores populares, entenderlos, pues yo le decía, yo creo que me lleven al altar, o sea, porque eso de hacer política en oficina, de hablar de proyectos, suena bien, pero hay que verlos en la práctica, o sea, hay que hablar con la gente para ver qué tan, o sea, yo tenía la necesidad de entender por qué la gente quería a Chávez, o sea, porque una cosa es, no lo quiero yo porque tengo una perspectiva y una noción de lo que estoy viendo desde mi óptica y porque los demás lo ven distinto. ¿Por qué la gente quería a Chávez, María Fátima? Porque se sintieron tomados en cuenta, se sintieron que alguien les hablaba, yo siento que somos un pueblo que tiene mucha falta de tenemos carencias afectivas. Pero ¿tú crees que por lo menos Carlos Andrés Pérez no les hablaba en su lenguaje? Carlos Andrés también le habló en su momento en su lenguaje, pero lo que pasa es que entonces no hay esa carencia como tal. Yo creo que, fíjate que voy a interrumpirte de una manera abrupta porque pienso que no quiero que el público se enoje conmigo porque el miércoles pasado se enojaron, pero no es tirarle al venezolano. Pienso que además de ser unas personas nobles, olvidamos, y como dijo el Papa, un pueblo que no recuerda su pasado vuelve a cometer los mismos errores. También es cierto. Fíjate que eso que tú me estabas diciendo de que Chávez era una necesidad de que esa gente minoritaria, que en ese momento para mí nunca ha sido minoritaria porque es mayoritaria. Es mayoritaria. Por supuesto que es mayoritaria, se sintiera en cuenta. Entonces ahí fue donde empezó a crecer la figura de Chávez. Yo pienso al revés. ¿No piensas? Bueno, puede ser. Es un tema de cómo lo veas, pero al final el tema es que yo entendí que yo no podía atacar al personaje, o sea, yo tenía que atacar el fondo del problema. O sea, bueno, que te encuentras también que tenemos serios problemas culturales también. O sea, tenemos años, y no solamente de esta época, de los 17 años, tenemos años acostumbrando de alguna manera a ciertos sectores a que con el mínimo esfuerzo tienes muchos beneficios. Entonces, ¿para qué esforzarme más allá si tengo los mismos beneficios? O sea, yo estoy de acuerdo que hay que ayudar al más vulnerable, una ayuda económica con una ayuda social, pero regalarte todo o garantizarte el resto de tu vida, que te voy a regalar todo, o sea, eso le hace daño. Habría que enseñarlos a ganarse lo que se está comiendo, eso sería realmente. Eso es realmente lo que habría que hacer. Pero lamentablemente, yo pienso que Chávez pilló la parte de que, bueno, que esta gente está acostumbrada a que todo se lo den, bueno, vamos a seguir en la misma onda, pero de adicional, te hablo bonito, te enamoro y te paso la mano. Claro, también él agarra un país con un petróleo. También a 100 y algo, con una producción de barriles de petróleo que supera el triple a lo que está ahorita. Entonces, la época de la bonanza, donde Venezuela podía ser como Dubái, no existe. Ya no existe. Sin embargo, fíjate tú, yo ayer lo comentaba en una conversación, un conversatorio en Carapita. Yo decía, cuando la época de Caldera, el dólar, el precio del petróleo, del barril, estuvo hasta en $7. Y yo no recuerdo que hiciera cola para comer. Y tampoco veía gente comiendo del basurero. Ni teníamos problemas con las medicinas, había control de cambio, recuerdo que había un tema de... Oye, te baja de la tercera. Eso es grave. Estaba chiquita. Mira, todavía. Yo sé que la gente quiere que empecemos a hablar sobre todo la Asamblea Nacional, pero además que me llamaba la atención en tu biografía, que tú decías que tenías un espíritu progresista. ¿Qué es para ti un espíritu progresista? Es que todos los días te plantees ser mejor que el día de ayer, y ser mejor que el día de ayer en todos los aspectos, desde el punto de vista espiritual, laboral, como profesional, como género. Hacer todo lo que tú hagas, lo hagas con visión de hacerlo bien y lo mejor de ti. Entonces eso da pie a que tú siempre avances un poquito más, y eso es progreso, porque al final todo te va a ir bien si lo piensas desde ese punto de vista. Cuando tú estás en la Asamblea Nacional, que bueno, felicidades por haberte ganado ese sitial, porque además eres mujer,
no sé si eres madre. No soy madre. No eres madre todavía, pero bueno, eres mujer, que es lo importante, y la mujer ha demostrado que tiene muchas más habilidades, lamentando por todos los chicos que tengo ahorita aquí al frente, que los hombres, ¿no? Uh-huh. Cuando tú llegas, yo no me imagino, a mí todo el mundo me pregunta, ¿por qué no te metes a política? Porque tendría muchos enemigos. Puede ser, porque nosotros como mujeres tenemos como más obstáculos, de alguna manera. Porque siempre, bueno, estamos en un país también que aunque se llame Venezuela y es muy femenino el nombre, yo pienso que somos nosotros las mujeres las culpables de eso, muy en el fondo, que hemos empoderado a los caballeros y lo hemos empoderado en el sentido de hacerlos creer que somos las débiles, pero hay muchas que se aprovechan de eso, de la debilidad, y lo manejan así. Otras sentimos que esa debilidad no es real, y entonces tenemos que esforzarnos para demostrar que no somos las débiles que ellos piensan. Fátima, yo te voy a hacer una pregunta, pero quiero que mi productor César me grabe esta pregunta, porque yo quiero imaginarme esta chica que me acabo de conseguir afuera. Y cuando tú entras, yo por supuesto que he estado en el hemiciclo y es algo impresionante porque Venezuela tiene teatros y hemiciclos bellísimos, pero ese es precioso. Ese es uno particularmente donde yo me saco el sombrero. Cuando yo me gradué de abogado, me acuerdo que para entrar tenías que entrar con falda, que por debajo de la rodilla, con chaqueta, o sea, todo eso era bien protocolar, y estamos hablando de algo de 30 años. Entonces, lo que quiero que me grabes es ¿qué sientes, Fátima? María Fátima Suárez, cuando entra al hemiciclo y se encuentra esa parte oficialista, que además que es radical, como decía Eduardo en la entrevista pasada, pero un radical que no se da cuenta de la realidad que está pasando en Venezuela. ¿Cómo te enfrentas tú, por ejemplo, a una Tania Díaz? Bueno, casualmente Tania Díaz la tengo en la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación, que es donde estoy. Con honestidad yo no los veo con odio, yo creo que eso es parte también de pero la tratas así como de pana. No, la amiga mía, chama, te quedan súper bien esos lentes. ¿Qué pasó, manita? No, o sea, no llegó a esos niveles. Mira, hasta el de Rijo, ¿viste? ¿Te imaginas que le diga eso? No. No, pero fíjate tú, sí tenemos unos saludos cordiales. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. De hecho, hay partes de la asamblea o de la sección que tú sales y te tomas un café, y ese es un cuartico tan chiquito que nos encontramos todos. O sea, yo puedo tener a un oficialista al lado. ¿Y no le echas sal en vez de azúcar al café? Vale, ay, pero chico, yo sí le echaría sal un poquito. Además que hay una señora que es amiga. Yo le pondría sal. No, yo le pondría sal ¿cómo se llama la compañera? A Tania Díaz. A Tania, ¿cuál otro? Otro nombre, vamos a decir otro nombre. No hay tantas mujeres en el hemiciclo. No, el de la banda de ellos no hay tantas mujeres. No hay tantas mujeres, más hombres. Hay más hombres, hay más mujeres de nuestro lado. Claro, somos más empoderamiento, ¿viste? Que no es verdad lo que tú dices. Claro, pero lo que yo te quiero decir es que en algún momento de nuestra historia nosotros dejamos que los hombres se empoderaran de un espacio que también cuando hablas con Tania Díaz, en algún momento te es sincera de corazón y te dice que está de acuerdo con las cosas que estamos sufriendo. No, ella no llega a esos extremos, ella no habla de esos temas, sobre todo en el tema en las comisiones, ella no te habla de esos temas. O sea, incluso en el caso del Poder Popular van casos de consejos comunales que hacen denuncias y ella simplemente toma nota, hace preguntas, como para dar a entender que se va a ocupar del caso, que va a investigar, pero hacer un juicio de valor de la denuncia o del caso, no. Tú te das cuenta cuando hacen las exposiciones que defiende que te da rabia cuando tú escuchas en la parte de la locución. Cuando está en la locución. En la locución, que cada quien es capaz de defender su idea con la manera más absurda. Tú dices, bueno, puede ser. Que bueno, no quiero cadenar el humanitario porque yo no sé, que aquí no sobra la comida, o sea, aquí no sobran las medicinas. Entonces llega eso, tú dices, ¿cómo que no sobra? La gente se está muriendo. Ay, el niñito que se murió. Y todavía me dice que no le echa sal en el café. No, pero es que yo no puedo actuar igual que ellos. Tiene que echarle sal, porque mira, eso es bueno. Déjame decirte que yo soy entrenadora de spinning y el sal tiene sodio. Y sube un poquito esas ganas de montarse en un lugar y decir mentiras. Entonces yo creo que sí lo hace. O sea que yo tengo que tomar, según tú, tengo que comer sal. Un poquito, más. Sí, un poquito para que el café le sepa un poquito amargo, y tenga un poquito más de elocuencia cuando se monta y dice que no estamos en una crisis humanitaria y mucho menos una crisis de medicamentos, ¿no? Pero eso es un ejemplo, que cuando tú escuchas eso tú dices, oye, no puede ser que el descaro sea tal y te digan que es escasez de medicamentos, que para qué bajar un canal humanitario, o sea. A ver, y como yo todavía soy más suspicaz, cuando ves a Jorge Rodríguez, ¿qué sientes? Jorge Rodríguez, acuérdate que es alcalde
no es diputado, nunca ha ido a la asamblea. No me digas, no se ha presentado desde que ganamos. A él, la comisión donde está Stalin González, que es la comisión de administración y servicios, lo tienen como una citación para que fuera a aclarar un tema de la basura de Caracas. Nada que ver, o sea, no ha asistido, o sea, no hay manera que... Pero tú me dices que no ha asistido porque el señor Jorge Rodríguez se dedica a otras cosas de los cuales no fue nombrado. Es correcto. Entonces tú me mira que no también es que me da risa porque tú me ibas a decir, ¿qué piensas tú cuando veas a Jorge Rodríguez? Yo, pero para mí es el alcalde ausente, pero tan ausente que solamente lo veo cuando el tema de la firma, o sea, no sé de qué me estás hablando de alcalde, o sea, que no cumple, él solamente está pendiente de que firmaron los que se murieron y que hay que resucitarlo. Pero hay gente que te lo estaba comentando que aparecen como fallecidos y están vivitos y coleando, sí existen, o sea, en el día de la validación de la firma, que conozco 3 casos que tuvieron que ir al CNE para certificar y dar su fe de vida, para decir que es mentira que están fallecidos. Entonces, esas personas, tú no puedes generalizar a decir que todos los fallecidos firmaron, porque a lo mejor el fallecimiento es forjado también, o sea, yo no lo sé. O sea, ¿cómo saber que ese señor lo pusieron muerto a los amigos míos que yo sé que están vivos, que tienen su fe de vida, que ya lo llevaron al CNE y que aparecen como que fallecieron? ¿Cómo saber que esa acta de que supuestamente que fallecieron y que no pueden votar o que no pueden firmar, la forjaron unos terceros justamente para poner eso como prueba? O sea, ¿sabes? Al final todo eso son elementos para alargar los espacios de tiempo, para buscar excusas, para que no darte respuesta, para decir que la cosa no es este año, sino para el año de Matusalén. O sea, que ellos son expertos en una materia que nosotros no estudiamos. La trampa yo no la estudié, honestamente. No, y podríamos ponerle otro nombre, ¿no? Sí, ponemos una música. Y te voy a dejar una pregunta al aire. La trayectoria que tienes tú como militante en áreas sociales te han curtido en esta materia, que no taparían tan fácil las carencias que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo ves en particular el tema alimenticio? Vamos a esperar que después que le ponga este tema, que se los busque especialmente a María Fátima, que es de Franco de Vita y Wisin, y que no muera la esperanza, porque eso es lo que queremos todos los venezolanos, que la esperanza jamás muera. Esa es la frase. Un problemita con el sonido, así que vamos a continuar mientras buscamos otra musiquita que le guste a Fátima. Fátima, ¿qué música te gusta? Que aquí nuestro controlador... Todas las que elegiste ahí ¿te gustan? Todas me gustan, incluso la de Carlos Vives, la bicicleta. Bueno, la bicicleta, porque eso es como un dicho, la vida es como una bicicleta. Si deja de rodar de ella o pierdes el equilibrio. Si dejas de pedalear, no pierdes el equilibrio, te fregaste. Te caes. Pero hay que levantarse a pesar de caerse, que eso es importante. Pero lo importante es no caerse. Ciertamente. Pero si te caes, tienes que levantarte y seguir. El tema alimenticio, ¿cómo lo ves? Bueno, evidentemente, más grave de lo que yo me puedo imaginar. Dale. Bueno, más grave de lo que nosotros mismos nos imaginamos. O sea, ¿tan grave cómo? Bueno, porque no producimos. El hecho de que tú tengas el 80% de lo que comemos sea importado ya me parece gravísimo. O sea, que tú no tengas... Fátima, disculpa que te interrumpa, pero yo lo que quiero que tú le aclares a los oyentes, que para mí es vital antes de todas esas preguntas que preparamos, y como abogada me veo en la obligación de preguntártelo, porque la gente está muy equivocada con respecto a la Asamblea Nacional como tal. Las atribuciones que tienen ustedes como diputados no es gubernamental. Uh-huh. Evidentemente tiene que entender la población que tenemos que estar en las calles exigiendo nuestros derechos, porque yo quiero que tú le digas al pueblo para qué fue electa la Asamblea Nacional. De las funciones formales que tiene la Asamblea, además de legislar significa hacer leyes que sean importantes y que sean necesarias para el país, bien sea para la producción, bien sea para la Contraloría, bien sea para la formación. O sea, hacemos leyes para el pueblo y para el país. Ahora bien, adicional a eso, nuestro trabajo o nuestros deberes es ser contralores. ¿En qué sentido? No es lo mismo que la Contraloría de la República, que te pide cuántos bienes tienes. No. Nuestra Contraloría es como social. Es decir, si la gente va a una comisión de la Asamblea a decir que bueno, que tiene, por lo menos fuera un caso laboral, los trabajadores de Corpolé, por ejemplo, que ellos fueron a reclamar que no tienen más de 10 años que no se les discute el contrato colectivo, nosotros como asamblea tenemos el deber de hacerle seguimiento a ese tipo de denuncias. O sea, porque tienes a unos trabajadores de una empresa que es pública,
que tiene más de 10 años, que aparte de eso prestan un servicio público como la luz, que tienen más de 10 años que no tienen un contrato colectivo y que no le estás pagando bien. Entonces, ¿cómo garantizamos que esos trabajadores nos garanticen la luz o nos garanticen el servicio si yo no les pago bien? ¿Y cómo les pagas? Le pagas a través de los impuestos, le pagas a través de lo que eso lo pagamos todos los venezolanos. Entonces, parte del trabajo de la asamblea es justamente ser contralores también, o sea, estar cercanos a la población en cuanto a las denuncias, en cuanto a las personas tenemos que citar porque no han cumplido, muchas de esas cosas. No es nuestro trabajo arreglar el tema de las calles. Sí es nuestro trabajo decirle al alcalde que trabaje, llamarle la atención. Que será de Contraloría. El de Contraloría. No es nuestro trabajo arreglar la importación de los alimentos. O sea, yo no lo importo. O sea, no lo hacemos nosotros la asamblea. Para eso hay un ministerio, hay una parte ejecutiva que se encarga de eso. Ahora bien, ¿qué hacemos los diputados de la asamblea? Validar que efectivamente se hayan cumplido con todos los presupuestos que nos piden, que aprobemos para que ellos hagan todas sus funciones dentro del ministerio para el tema, por ejemplo, de la alimentación, realmente se cumplan. Y es de ahí que a veces hay denuncias que, bueno, se compraron tantos gandolas o no sé cuántos containers de alimentos, aquí está la facturación, pero después llegó con otro número, llegó con otra cantidad, y eso es parte de la Contraloría que hace la asamblea. Y eso también está bien porque garantizamos a que la población tenga una gestión transparente de todo el Estado. Por supuesto, fuera transparente si todos los poderes estuviesen independientes. Pero como no están independientes, ¿qué sucede? A nosotros, por ejemplo, tenemos ahorita un TCJ que es un paralelo. Entonces, la función de la Asamblea es legislar. Necesitamos, propusimos una ley de producción nacional que es más allá de buscarle las facilidades a que las empresas de afuera y las que tenemos adentro puedan producir sin que ellos tengan el temor de que le vayan a expropiar el terreno, le vayan a quitar la maquinaria, que de repente, como está sucediendo, que tú lo has visto, bueno, te trancan la casa, la planta distribuidora, entonces no sale la alimentación, pues después te la quito y te la arrebato y veo como cuando te la pago. Entonces, al final, todo eso son muchas arbitrariedades que no son para nada transparentes. Entonces, la población que lo está viendo, lo que está clarísimo es que no tiene la harina de maíz en su bodega. Está clarísimo que no tiene la facilidad para conseguirlo y casi es que en alguna parte alguien se la está vendiendo por bulto. ¿Quién la vende por bulto? El que fue para esa distribuidora a quitar todo eso repentino, de manera así abrupta, sin permiso, sin nada. Entonces, fíjate que tú me estás dando a entender que ustedes tienen las manos atadas, porque además de eso tenemos que recordar que el presidente de la República tiene a su haber cualquier decreto que pueda hacer, ¿no? Bueno, porque justamente aprovechó la ley de emergencia alimentaria, por eso que a veces tú dices, bueno, ¿será que esta escasez de alimentos es adrede? Para yo poder tener una ley, habilitante entre comillas, porque cuando ellos eran mayoría, ¿qué hacías tú? Ley habilitante. ¿Qué haces con la ley habilitante? Te doy los poderes completicos para que mandaba, ahí te estoy dando un cheque en blanco. Cosa contraria, antes no existía una asamblea nacional, ahora hay una asamblea nacional que tiene las manos atadas. Que estamos con las manos atadas, pero antes tú tenías un cheque en blanco llamado ley habilitante, entonces el cheque en blanco hacía que el presidente hiciera lo que quisiera. Como ahorita somos mayoría, ese cheque en blanco es imposible que se dé. O sea, bueno, voy a pedir a la asamblea una ley habilitante para que yo pueda poder hacer lo que me da la gana. No se lo vamos a dar, porque menos para que tú hagas lo que te da la gana sin permisología. Por eso es que el presidente está como un perro bravo. Por eso. Como un bulldog. Como un bulldog. Entonces, mira, hoy no vamos a poder ser de aquí, diva, porque entre todo lo que le estoy tirando, no, de verdad, hoy creo que chica, necesito guardaespaldas. Tú ya tienes rato en eso, ¿ves? No te ha pasado nada, gracias a Dios, no te va a pasar ahora. Fátima, vamos a María Fátima, ¿cómo te gusta que te diga? Bueno, a los más panas, a los más amigos, Fátima. Entonces, bueno, tú ya estás en esa lista. Ya estás en la vamos lista. A identificar la emisora y ya regresamos, bueno, y le debemos el tema de Franco Evita Wisin, que no muera la esperanza, pero nosotros siempre vamos a tener esperanza. Además que ella, en su biografía, dice que ella es progresista, así que con ella es que nos vamos a ir. Ya regresamos. Estar en sintonía de las cosas de Sandra o Sandra y sus cosas. 3:43 y está, bueno, corriendo el tiempo rápido y tienes una mirada por ahí que dice que ¿cómo se llama esa catira tan bella que está ahí? Yo pensé que era yo. No, bueno. Resulta que no, es María Fátima Suárez, diputada por el Circuito 1 del Distrito Capital, Sucre, Katia, Junquito y Petare. Y tenemos Petare no, la pastora. La pastora, bueno. Lo que pasa es que Sucre es una parroquia y Petare está en el municipio. Lo que pasa es que no sé porque vi la P y inmediatamente me fui y por cuando Petare. Ponemos Katia es porque Sucre
popularmente la gente lo asocia más como Katia que como Sucre. Sin embargo, la parroquia Sucre tiene muchas zonas que no son Katia. Que no son Katia. Gramoven, Carretera Vieja de La Guaira, Nuevo Horizonte, Los Flores, Los Frailes. Sí, la gente se confunde un poco. Bueno, Cristóbal dice, hola Sandra, qué bueno que tienes una diputada así, además, por tu hermosa e inteligente. ¿Qué es lo que está pasando en la asamblea? Tú sabes, yo me doy el vuelto yo misma. ¿Hay una oposición firme con el pueblo o es contraria a nuestra voluntad la que se haga el revocatorio? ¡Ya! Lo puso así. Bueno, lo que estábamos más o menos comentando entre líneas aquí. En el negro. Todos los esfuerzos que estamos haciendo los diputados, que no es nuestro trabajo, como ya lo aclaramos antes, es para que el revocatorio se dé este año tal cual, porque los tiempos dan. Nosotros estudiamos los tiempos. La gente lo que no sabe, hay gente que te dice... ¿Para cuándo daría esa fecha? Ya vamos a contestarle, porque se nos va el tiempo, son 45 y... En teoría, la fecha estaría a finales de septiembre para lo del 20%, pues después hay unos 90 días que hábiles entre los 90 días para fijar la fecha del revocatorio como tal. O sea, para no llegar de una vez a esa elección, claro, a quitarlo de allí. Pero esos 90 días hábiles no significan que es el último 90º día. O sea, entre ese lapso de tiempo tienes para dar una respuesta. En otras oportunidades históricas le hemos dado en menos tiempo. Unas elecciones presidenciales. Porque si se dan después de 90 días, se quedaría el vicepresidente. Tenemos chance hasta el 9 de enero. Del 2017. Porque si no, ¿qué pasaría? Se quedaría. Pasaría que igualito harías el proceso, pero no irías a la elección de un nuevo presidente de la República. ¿Se quedaría? Se quedaría el vicepresidente. Qué desgracia. Sí. O sea, pero yo todavía, o sea, como yo estoy negada a ese escenario y estamos haciendo, como ya te dije, todos los esfuerzos posibles, pero necesitamos que la gente también nos apoye. Que no es tarea de la Asamblea Nacional, señores, se lo vuelvo a repetir, tenemos que ser un pueblo culto y la Asamblea Nacional está allí para hacer otras tareas y está haciendo una buena labor y tenemos que apoyarlo. Fíjate lo que dice Daniel. Buenas tardes, Sandrilla. ¿Qué pasará con las actividades de la Asamblea? ¿Es cierto que acordaron el cese de la actuación de la actual Asamblea? Gracias, Corina de Bellomonte. A partir de mañana se reactivan las actividades, las sesiones regulares de la Asamblea. Constitucionalmente y yo honestamente, yo al principio no lo sabía, por ley la Constitución, la Asamblea tiene como un lapso de 30 días, como una especie de vacaciones. Es una cese de sesiones. Y antes ocurría también en los tribunales, por supuesto. También ocurría en los tribunales, en casi todos los ministerios de públicos, en el TCJ incluso también todo eso ocurría. Entonces, claro, me imagino que ese cese de sesiones como una especie de vacaciones. Sin embargo, dentro de las regulaciones está que siguen activo toda la directiva de la Asamblea Nacional y los presidentes y vicepresidentes de las comisiones. Entonces, de alguna manera, nosotros apenas en este lapso de tiempo tuvimos como 2 sesiones extraordinarias, porque si el presidente de la Asamblea o la Junta Directiva consideraba necesario que estuviéramos presentes, eso se iba a dar. De hecho, íbamos a hacer supuestamente una sesión extraordinaria en Margarita, producto de que estaba la gran cumbre, pero nos bloquearon los pasajes, nos bloquearon todas las maneras de trasladarnos y por supuesto que eso tuvimos que suspender. Pues yo creo que hicieron lo mejor que hicieron fue no sesionar en Margarita, porque sí. No es tapar el sol con un dedo, no era el escenario. Y tú sabes realmente como diputada cuántos países están asistiendo. No. Grave, ¿verdad? La desinformación. Hace 3 años fueron 30 y pico de 120. Imagínate cuántos habrán ahorita. Además de, bueno, gracias a Dios que hubo la cumbre porque asfaltaron las calles, pusieron semáforos nuevos. O sea que ves que la parte positiva. En las carpas que pusieron. La gente que vive en Margarita. Hay turismo. Sí, hay turismo. Ellos de demás países. No es que seamos incultas, pero si digo los nombres de los países, la gente dice, eso existirá. Bueno, dice el cumbre los países no alineados. Entonces, claro, no alineados son países que realmente no es que no conozcamos, pero que no están mucho en la palestra pública, ¿no? Fátima, ¿a quién verías tú como presidente de la República si ese revocatorio va? ¿A quién verías tú como candidato? Me tener un compromiso. No, pero el nombre. Bueno, mira, yo sí sé que tú hablaste de 3H, no me vas a decir ahorita que no. Yo para mí está en la palestra las 3H, pero si me pones a mí, casi que le pido el favor al Papa Francisco, por favor, véngase para acá. Porque claro, necesitamos un poco de valores, religiosidad, espiritualidad. O sea, véngase para acá y háganos la segunda. Yo casi que se lo pediría al Papa Francisco, pero bueno, la realidad es que tenemos que
auparar a nuestros venezolanos, también hay potenciales candidatos que han hecho un buen trabajo. Nos vamos quedando sin tiempo, por favor. La 3H, Henry Ramos Alú, Enrique Capriles Radowski y Henry Falcón, que es el otro. Por eso le digo que son las 3H. Ahora tú me dices cuál me gusta, yo siempre voy a ir por la juventud, pues yo soy joven. Tú vas por Enrique Capriles, está bien. Bueno, yo tengo mis reservas, yo pienso... felicidades a la Acción Democrática por sus 75 años y siempre en mi hipótesis, lejos de ser ADECA jamás, siempre fui copellana. Creo que Venezuela, como esa gran chavista, casi toda es ADECA, es la única que no puede salir de este desastre de Maduro que tenemos ahorita. En mi opinión, ¿no? ¿Qué opinas? No, que me dio gracia que diría que esas chavistas son casi todas ADECA, es verdad, la mayoría, el tema es que muchos del oficialismo piensa que el chavismo es un descubrimiento como, no sé. Sí, o sea, Cristóbal Colón nos descubrió. Y, ojo, la mayoría de los que están ahí fueron en su momento o copellanos o adecos. Yo creo que en su mayoría adecos. En su mayoría adecos, pero, y por eso tienen esas prácticas muy similares y hasta se entienden bien en alguna seña, en algún lenguaje. Mira aquí, Eugenia. Hola, amigas. El representante de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos Caldera, entregó este miércoles a los rectores del organismo comicial un documento donde se exige que para la recolección del 20% que activará el referéndum revocatorio sean dispuestas 19.500 máquinas en 6.500 centros de votación. ¿Será que hay esperanzas? Es que esas son parte de las cosas que se están discutiendo. Fíjate tú, en el reglamento del referéndum revocatorio te habla de un lazo de 3 a 5 días. Entonces, cuando el presidente en algún momento de la vida dijo, en un día, no fue el presidente, fue Diosdado, creo que lo dijo, en un día... ¿Quién es ese señor? No sé, mejor no hablemos del diablo. Un señor, ese señor dijo que había que en un día van a tener que recolectar ese 20%. Claro, para nosotros es un escenario, pero el reglamento te dice que es entre 3 y 5 días. En consecuencia, nos tenemos que adaptar y hablar en ese lapso de tiempo, de 3 a 5 días para recolectar el 20% de voluntades, de manifestación de voluntades para el referéndum revocatorio. Ajá, entonces, ¿qué debemos hacer? Como tuvimos la experiencia del 1%, que nos pusieron 300 máquinas nacionales. De paso, no nos dejaron, nosotros les llevamos una propuesta de cuáles eran los centros electorales que pudiéramos hacer para la validación de las firmas y nos los impusieron en otras parroquias que eran las que menos población tenían. La mitad de las máquinas las escondieron. O sea, claro, tú no puedes jugar conmigo, o sea, ya esa jugada me la sé, entonces tengo que sentarme contigo. Mira, me van a matar y te tengo que interrumpir, a juro. Esa polémica que empezó a causarse desde ayer de esas conversaciones clandestinas que hay entre la oposición y el oficialismo, que Jorge Rodríguez dijo que nosotros, o bueno, yo digo nosotros, pues yo me siento opositora 100%, ¿no? Habíamos pedido que no dijeran que estaban conversando. ¿Realmente hay esas conversaciones? No, yo creo que el que pidió que no se dijera que estaban conversando fue la parte del oficialismo. Y como en una entrevista previa le dijeron lo dijo Henry Ramos Alú, dijo, bueno, estoy hablando como de más, que incluso cerró con esa frase, él lo que da, o sea, es verdad que existen conversaciones por el tema del referéndum revocatorio. ¿Dónde se reúne? Tú ves, o sea, yo no llego a esos niveles. A esos niveles yo esta diputada me va a hacer quedar mal, vale. No llego a esos niveles. Pero es lógico que se reúnan, incluso post elegir al presidente de la República, que te lo estaba comentando, así sea que el Papa Francisco, que yo le pida el favorcito y él me diga que sí, tenemos que llegar a un diálogo. ¿Por qué? Porque el TCJ, como te lo comenté, dura 7 años. Claro, la Asamblea, después de un proceso, lo puede anular. Lo puede anular, porque estamos claros que la gente que está allí no tiene la competencia para eso. Pero podemos durar en ese proceso 6 meses. El poder moral dura 12 años. Ahí no conozco el mecanismo para poder revertirlo. Tienes un poder electoral con 2 miembros que van a durar por lo menos 2 años más. Tienes aparte a los alcaldes que están hasta el 2018, en su mayoría oficialistas, que van a estar todavía gestionando por un buen tiempo. Los gobernadores, que también es parte del diálogo, debería ser por calendario, por cronograma este año. Pero si vamos a presidenciales, ¿cómo hago la de gobernadores? ¿Me la pospones al año que viene? Eso significa que también voy a tener gobernadores en contra. Entonces, ¿cómo tú puedes gobernar y lograr hacer? ¿Qué va a hacer la Asamblea? Sacar la ley de producción, la ejecuta el presidente. ¿Con quién? Con un equipo, con el gabinete. Y los demás, el TCJ te va a decir que no. O sea, sí hay conversaciones y no son clandestinas. No son clandestinas. Exacto. Este viernes, ¿qué va a pasar este viernes? Fíjate que las tejedoras, hola, nos encanta que 2 bellas, hermosas e inteligentes jóvenes venezolanas están en la conversación. Diputada,
¿Comparte usted la posición respecto que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien saludó este miércoles la decisión de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay de compartir la presidencia del Mercosur? Estoy de acuerdo, totalmente. Yo también estaría de acuerdo, porque un país que no tiene las condiciones para garantizarle la comida a su población, ¿cómo puede estar liderizando el Mercosur para dar ideas de cómo los demás tienen que hacer su trabajo? Entonces yo creo que me expliques cómo. O sea, ese es como risorio, de verdad. Mira, nos estamos dando ideas. Además que yo quería hacer una pregunta clave porque tú perteneces a la Comisión de Medios, ¿no? Ajá. Y es una pregunta clave, pero quedaría allí en el tapete porque quería hacerte una pregunta respecto a ello, pero bueno. ¿Se va a cambiar esa ley o no se va a lograr cambiar esa ley? Ves que ya se llevó a... La de telecomunicaciones, la reforma ya se llevó... La ley resorte o la ley tapa la boca. Esa se llevó a la asamblea, a la sesión. Lo que pasa es que hay un tema de falta de quórum posterior y que después... O sea que la vamos a retomar, yo creo que pero mañana. sí va a haber un cambio. Claro. Positivo para los... La propuesta es muy buena. A mí me parece que es muy buena porque parte del tema... Beneficia al comunicador social. Beneficia al comunicador social, beneficia a la audiencia también. Porque tampoco puede ser que yo pase el tipe cuando me dé las ganas y el que se encargue de pasar el tipe sea porque lo decidió el amigo, el compadre del presidente. O sea, eso no puede ser. Tiene que haber una... Se quedó demasiado corto. Por ahí está Hans también que nos escribieron. Gracias a todos los que nos están escribiendo, pero tenemos que despedirnos. María Fátima Suárez, paisana, quiero que des tus redes sociales. Mis redes sociales, Twitter, Fátima Suárez AN, Instagram igualito Fátima Suárez AN y Facebook Fátima Suárez AN. Mire, la envidia de Tibisa y Lucena. ¿Por qué? Dice por ahí Manuel Miralvarez, mira, ahora es que llegan bueno, a todos los que nos están oyendo, gracias por sintonizarnos. Recuérdense que mi programa es a las 3, tiene que sintonizarse más temprano. Claro. Estamos bajo el control de Carlos González, en la coordinación de producción, Totis López Pocaterra, en la dirección de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón. Y antes de dar mi nombre, por supuesto, darle las gracias a mi productor César Valderrama, darte las gracias, fue un placer haberte conocido, porque también. Además que nos vemos a esos diputados como muy lejanos y que no son cercanos a nosotros, y la verdad es que son personas como nosotras y con muchas más proyecciones que de los que nosotros nos imaginamos. Yo siempre he dicho que nosotros estamos para servir al país, pero también somos personas, somos ciudadanos normales y corrientes, simplemente que apostamos a dar un esfuerzo adicional para echar esto hacia adelante. Y bueno, cuenten que conmigo. vivan las mujeres, viene Generación Apostólica, Yes. Así que el Papa Francisco te va a ir porque tenemos ahorita un programa que se llama Generación Apostólica, a quien le dejamos ahorita Bueno, el espacio. ya le dejamos la Gracias energía, a todos los oyentes, Manuel también, no te podemos seguir escribiendo. Hasta luego. Sintonía 1420 AM presentó Las Cosas de Sandra o Sandra y sus Cosas.